al profesor Ricardo Nelson Ceballos Zabaleta, a que se persone por favor para poder empezar. Él nos va a hablar acerca de las estrategias de consejería y estilo de pensamiento en tutoría para educación superior, el representante de la Universidad Peruana de las Américas y también de la Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Muy bien, sea bienvenido, profesor. Buenos días y muchas gracias. Vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de lo que son los estilos de pensamiento y hacer un análisis rápido sobre la relación que hay con la consejería. Veamos algunas imágenes que podamos analizar para comenzar, y quisiera decirles, ustedes que tienen la experiencia del trabajo con jóvenes universitarios, si es que todos los jóvenes tienen la misma forma de pensar, ¿qué dirían ustedes? ¿Tienen la misma forma de sentir? ¿Tienen la misma forma de ver el mundo? Y si la respuesta es no, sabemos de que no podemos entonces, como ayer decían, llegué a escuchar unas ponencias en la tarde, no podemos simplemente sentar a un grupo de jóvenes, darles 15 minutos de charla y luego ponerles un video, porque ninguno de ellos probablemente va a ver el video de la misma forma, ni va a percibirlo, ni va a interpretarlo igual que el otro. Estamos hablando entonces de los estilos de pensamiento. Vemos aquí una figura, una imagen donde encontramos un joven con una jovencita que están probablemente en una situación de debate, discusión, análisis, controversia, como querramos decirle, pero que sin embargo son ideas diferentes, formas de ver diferente el mundo. Empezando, entre varones y mujeres sabemos que hay diferencias. Luego, el famoso cambio generacional, ¿no? La manera de pensar que tiene un adulto frente a la manera de pensar que tiene el joven es completamente diferente. Papá, que me voy a la fiesta, vengo temprano, ¿no? Ya sabemos eso. ¿Qué tan temprano viene? No me demoro. O de repente cuando un maestro, una maestra, un ponente está dando una charla, no todos lo van a decodificar, entender o de igual forma. Esto quiere decir entonces que atendemos, inclusive en relación a las nuevas tecnologías. Ustedes han visto seguramente ahora en fiestas patrias a los ministros tomándose selfies. Y para unas personas eso ha sido un ¡oh, qué terrible! ¿Cómo es posible que los ministros hagan esa ridiculez? Para otras personas será ¡ah, qué bacán, qué chévere! Me parecen modernos, ¿no? Están al día los ministros, son maneras de pensar diferentes. Y esto deja ver qué podrían decir ustedes, lo dejo a su criterio. Hoy en día este tema está muy controvertido, ¿verdad? Hoy en día hay gente que está a favor, otros que están en contra y otros que están indecisos, ¿no? Ahí dice, diviértete al máximo, siempre usa condón, el sexo seguro puede ser divertido. Y hay un par de hombres. Hoy en día muchas veces se cuestiona el tema de la unión civil, de la unión libre. La gente que está metida en esto hace marchas, unos están a favor, otros están en contra. En fin, está generando una serie de conceptos en la mente de las personas. Bien, pero no estamos en este momento en ese tema, por lo tanto, eso lo dejo al criterio de opinión de cada uno de ustedes, respetando sus principios y su manera de pensar. Hablamos entonces de un representante conocido como profesor de la Universidad de Yale, decano de la Universidad de Artes y Ciencias de Tufts, presidente de la American Psychological Association y actualmente rector y profesor de psicología en la Universidad de Oklahoma, el doctor Robert Stenberg. Él es el que plantea una teoría en la cual
está de acuerdo con Howard Gardner. Él dice: yo acepto los principios de Howard Gardner, las investigaciones. Si bien es cierto, Gardner habla de inteligencias múltiples, yo planteo solamente tres inteligencias, ¿no? Y la teoría del doctor Stenberg es conocida como la teoría triádica de la inteligencia, donde para él existen tres tipos de inteligencia relacionados íntimamente con el pensamiento. Hablamos de una inteligencia componencial, una inteligencia empírica y una inteligencia contextual. Y al hablar de la componencial es la capacidad de pensar en forma abstracta, procesar información, determinar qué se necesita hacer. La inteligencia empírica es la capacidad de formular nuevas ideas y combinar hechos no relacionados. Y la inteligencia contextual, la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y modelar el mundo propio para optimizar las oportunidades. Podemos apreciar que en las tres aparece la forma de ver el mundo. Podemos ver la forma de procesar la información, podemos ver cómo se formulan las ideas, podemos ver cómo los jóvenes pueden utilizar su pensamiento para realizar concepciones acerca del mundo. Esta teoría triárquica entonces tiene tres componentes que son ya lo mencionado: el componente de adquisición, los metacomponentes y los componentes de ejecución. Y en base a los estudios hechos por el doctor Stenberg es que se desprende una teoría llamada la teoría del autogobierno mental. La teoría del autogobierno mental, él señala que así como existen los gobiernos en el mundo, quien construye esos gobiernos son los referentes cognitivos, es decir, el pensamiento. Y así como existen poderes legislativo, ejecutivo, etcétera, también en nuestra mente se encuentran inmersos. Por eso le llama teoría del autogobierno mental. Veamos un poco esto. En la teoría del autogobierno mental encontramos los estilos de pensamiento y vamos a encontrar que hay formas de pensar, por ejemplo, monárquica, jerárquica, anárquica, oligárquica, ¿no? Habrán personas que de repente continuamente están determinando cosas, mientras que otras lo analizan, otras lo ponen en consenso, ¿no? Encontramos un estilo de pensamiento local y global. Es como quien dice, algunos ven el árbol y otros ven el bosque, ¿no? Encontramos el estilo ejecutivo, judicial, legislativo. Una forma de pensamiento conservadora y otra forma de pensamiento liberal. Y de acuerdo a la orientación también puede ser un pensamiento interno y externo. A todo esto le llama él teoría del autogobierno mental. Veamos un poquito más amplio. Creo que no se va a visualizar por completo, pero hagamos una prueba oftalmológica, como lo decía ayer Raúl Paredes. Dentro de lo que es los estilos de pensamiento, encontramos que el legislativo, por ejemplo, es el que formula, planifica ideas y estrategias, ¿no? El ejecutivo está relacionado con la codificación, con la comparación, mientras que el judicial está relacionado con la evaluación, con la dirección de feedback interno y externo. Entonces estamos viendo formas de pensar en cada uno de nuestros jóvenes. Unos verán una misma situación, verán un mismo problema desde un punto de vista crítico, el otro desde un punto de vista analítico, el otro desde un punto de vista prospectivo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, dentro de los ámbitos lo interno y lo externo, lo cual significa que uno puede ser introvertido, le gusta trabajar solo, inclusive se le puede calificar de frío, mientras que el externo más bien es dado para los demás, ¿no? Le gusta trabajar en equipo. Y si nosotros sabemos eso, podríamos agrupar a todos nuestros estudiantes, de repente a todos los cachimbos, podríamos darle una misma charla a todos, sabiendo que hay estilos de pensamiento diferentes, sabiendo de que
cada uno tiene su propia forma de ver el mundo, sabiendo de que ellos visualizan lo que se les está presentando, ya sea un video, ya sea un estudio de caso, ya sea una lectura, lo están viendo de la misma manera. Pues la propuesta que yo les traigo es que la orientación y la consejería se debería de hacer principalmente atendiendo a los estilos de pensamiento. Es decir, si yo considero de que hay determinado grupo de estudiantes que son o que tienen la tendencia ejecutiva, externa, conservadores, globales y monárquicos, los agrupe y que le dé una orientación de acuerdo al estilo de pensamiento que predomina en ellos. En cambio, otro grupo puede ser con tendencia a ser legislativos, internos, liberales, locales y oligárquicos. Entonces, considerando esto, es algo muy parecido a lo que señala Howard Gardner, ¿no? Los estilos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y aprendizaje se deben de dar en base a las inteligencias predominantes. Es la propuesta que yo traigo, el hecho de que podamos hacer una consejería atendiendo al estilo de pensamiento predominante en los jóvenes. ¿Qué quiere decir todo esto? De acuerdo con Stenberg, la flexibilidad es valiosa en cualquier aspecto de la vida, porque esto se relaciona también con la creatividad. En los estudios, en el trabajo, en las relaciones íntimas con las demás personas, e incluso en el trato con uno mismo, cuanto más flexible pueda ser una persona, más probable es que se adapte. Por ejemplo, los niños llegan a ser el resultado de la interacción con su entorno y lo que ellos son como personas, destacando el papel de la socialización. Los niños tienen una gran facilidad para hacer amistad, para poder jugar, ¿no? Van al parque y de pronto ya están haciendo un juego en grupo. Pero hoy en día, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Uno entra al aula y todos están en el Facebook, en el WhatsApp, no sé, en el Twitter. Ya llegó el profe, ellos siguen como hipnotizados, ¿verdad? O sea, se ha perdido un poco el contacto social, que cuando éramos niños era diferente. Recuerden a qué jugábamos cuando éramos niños. Al trompo, al lingo, ¿qué más? A las escondidas, mata gente, a la chapada, profesora se chapaba, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día, ¿qué juegan los jóvenes? ¿A qué juegan los universitarios? A nada. Campeones digitales, o sea, solamente vamos a hacer trabajos motrices, ya, ok. ¿Qué parte del cuerpo muevo? Los dedos, nada más, ¿no? Se desarrolla la motricidad fina. Bueno, esas cosas que se han ido perdiendo o tal vez cambiando están relacionadas con el contexto y con la tecnología y con el mundo de hoy. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacernos es: ¿y qué hacemos con la orientación y consejería en personas de diferentes estilos de pensamiento? ¿Qué hacemos? Bueno, les traigo algunas propuestas relacionadas con estrategias, ¿no? Principalmente, hagamos una revisión rápida de qué cosa es una consejería, ¿no? Es un espacio donde se puede dialogar, ser escuchado, expresar sentimientos, reflexionar sobre las situaciones que le pasan al joven, reconocer sus fortalezas y debilidades, visualizar posibles soluciones, llegar a acuerdos, decidir qué hacer. Una consejería no es terapia. Encontrar soluciones mágicas tampoco es. Hacer acciones contra su propia voluntad tampoco lo es, ni reprogramar el cerebro. Algunos piensan de que voy a ir donde mi tutor, o voy a ir donde mi consejero, o voy a ir donde el psicólogo para que me cure, para que me trate. Oiga, la consejería no es terapia. La consejería simplemente es un espacio, como ahí lo mencionamos, para ser escuchado. ¿Cuál será el perfil entonces de un consejero eficaz? Primero,
poseer conocimientos relacionados a la problemática o riesgos de los y las estudiantes. Muchas veces el tutor o el consejero tienen la dificultad de que desconocen un tema, como una vez me tocó a mí, por ejemplo, cuando un joven me dice: profe, yo quiero que me ayude porque no sé cómo hacer para salir del DOTA y me estoy enviciando en el DOTA. Y eso fue cuando recién apareció. ¿Y qué cosa es el DOTA? ¿Ustedes saben qué es el DOTA? Es un juego que se hace a nivel internacional, ¿no? O sea, pueden competir un equipo, por ejemplo, estos juegos virtuales, y que compiten inclusive con otros países y apuestan. O sea, ya son juegos a gran escala, videojuegos. Competencias que se hacen entre grupos, entre equipos, entre países. Y el chico ya estaba metido en una ciberadicción y no sabía qué hacer. Pero si yo no sé qué cosa es el DOTA, ¿cómo lo voy a ayudar? Pues, ay, hijo, me pongo a llorar con él, ¿no? Gran problema. ¿Por qué, profe? ¿No me puede ayudar? No, lo que pasa es que no sé qué es el DOTA. Hay que tener sensibilidad social, amplio criterio, ética profesional, respeto a las creencias y valores. Tenemos en el aula jóvenes con diferentes tipos de creencias, ¿no? Encontramos de diferentes religiones, encontramos personas muy conservadoras, encontramos otros que son muy liberales. Yo tengo en el aula, por ejemplo, unos estudiantes que abiertamente me han dicho: profesor, una chica, yo soy lesbiana y me gustan las mujeres y nunca voy a cambiar de gusto. Y es una chica de 17 años, su papá es pastor de una iglesia. Y un chico que abiertamente dice: bueno, yo soy homosexual y apoyo la unión civil y tengo mi pareja y me pienso casar. Encontramos diferentes maneras de pensar. Eso no significa que sea bueno o sea malo, ¿no? Habilidad de expresión, dominio técnico, conocimiento de sí mismo, ser empático, dinámico y creativo. Pero todo esto, para hablar del consejero eficaz, tendríamos que hacer referencia a que existe un tema muy importante que viene a ser la identidad. Los jóvenes hoy en día, no sé si les pasará a ustedes, pero a mí particularmente me pasa, los jóvenes están desorientados. He visto casos de chicos que en el 8º ciclo se arrepienten de la carrera que están llevando. Un caso que dice: profesor, yo no sé qué hacer porque no me gusta esta carrera, yo no quiero estar en ingeniería, lo mío es sociología, antropología. Deja la carrera, se pasa de estudios, bueno, hizo estudios generales ciencias, se pasa a estudios generales letras y comienza de cero. Después de estar 4 años en la universidad, se da cuenta que no es su vocación. He escuchado casos de personas que dicen: no sé qué hago en esta carrera, no me encuentro, no me hallo. Muchos vienen a la universidad porque necesitan ocupar un tiempo o por presión de los padres, de otros familiares. Entonces el tema por ahí también es identidad. Analicemos un poco entonces lo que es la identidad. ¿Y cómo podríamos aconsejar en base a la identidad? Los jóvenes y su búsqueda de identificación con la sociedad actual. Al hacer consejería, primero tendríamos que preguntarle al estudiante: ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Le has encontrado un sentido a tu vida? ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes a dónde vas? Muchos de nuestros estudiantes son todavía adolescentes, ¿no?
Es una etapa difícil y complicada para ellos. Existen problemas incluso que traen ellos desde la infancia, y otros que no quieren madurar, tienen temor a madurar, rechazan la madurez para seguir viviendo junto a sus padres. Es ahí donde surgen los estereotipos, donde no se logra tener una buena relación con los padres y se vuelven los incomprendidos, ¿no? Los incomprendidos, nadie me quiere, nadie me acepta. Surgen inquietudes sobre ellos mismos, sobre su cuerpo, sobre cómo deben de comportarse, y esto se va formando desde la niñez a través del aprendizaje imitativo. Es por eso que estos jóvenes y adolescentes empiezan a tener modelos a seguir y empiezan a tener estereotipos, como por ejemplo encontramos en el aula jóvenes pan, ¿no? Jóvenes emo. La identidad, por lo tanto, es la organización de habilidades, creencias e historia del individuo en una imagen coherente de sí mismo, y que conforme a cómo se va organizando va ayudándonos a definirnos quiénes somos y lo que queremos en la vida. Por lo tanto, esta identidad que se relaciona también con la realidad de los jóvenes hoy en día, y que vamos a ver esto. Nos va a llevar a comprender de que no podemos tratar a todos los jóvenes por igual. Ni podemos darle una charla masificada, ni podemos darle pues a los jóvenes un mismo tema de igual forma. Hay que usar diferentes estrategias. El alcohol, la droga, la permisividad sexual, todo eso influye en una pérdida de valores, de principios, y que hoy en día hace que el joven vea las cosas de manera muy natural, hace que vea las cosas como todo es permitido, todo es aceptable. La mejor manera de poder expresar el trabajo con jóvenes sería a través del trabajo en equipo, a través de actividades artísticas, culturales, recreativas. Y por lo tanto podemos encontrar que hay dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado encontramos personas que aún no tienen una identidad adecuada y que no saben realmente quién son, qué quieren, a dónde van, mientras que hay otros que sí, jóvenes muy centrados, jóvenes que saben lo que quieren con su carrera y que han alcanzado un grado de madurez. Rápidamente, para terminar, quiero explicarles un poco las estrategias. Por ejemplo, hay estrategias que puede usar el consejero, ¿no? Primeramente, como competencias para él, ser congruente, respeto y aceptación incondicional, empático y comprensivo. Luego, como estrategias, hay que escuchar sin prejuzgar, ¿no? Entender sin juzgar, tener empatía, detectar los sentimientos y significados personales del adolescente, respetar al adolescente, proteger su autonomía, ser sensible, ser genuino, real y congruente, ser positivo, aceptar al joven como es,
esto facilitará el cambio de comportamiento. Otra estrategia, por ejemplo, llamada de información limitada, da importancia a la forma como el joven entiende la situación, que él mismo comprenda la situación, que él mismo entienda lo que le está pasando. Hay que creer en el joven, hay que responder a sus preguntas, hay que descubrir sus deseos y necesidades, ¿no? Proporcionarle información, porque muchas veces esta falta de orientación es porque nadie le dijo nunca: oye, esto es así, o pasa esto, el problema es tal cosa u otra. Es algo muy común ver y escuchar en los adolescentes y jóvenes el tema de la depresión, sobre todo en las jovencitas. La depresión es muy común, la ansiedad. Hoy en día está incrementándose los trastornos mixtos, por ejemplo, los trastornos ansiosos depresivos. Ya hay casos en las universidades, casos de jóvenes con esquizofrenia, y por lo tanto la salud mental tiene que intervenir ahí. Y hay que plantear estrategias para hacer prevención primaria, secundaria, terciaria. Bien, con todo esto, entonces, el papel del consejero, ya para culminar, sería el siguiente, ¿no? Unas recomendaciones para el consejero. No comience la consejería identificando un problema. Hacerlo puede encaminar la discusión hacia los problemas y más bien exacerbarlos. Es muy importante empezar con preguntas acerca de sus fortalezas, intereses, deseos y preferencias. Haciendo preguntas sobre fortalezas del adolescente o del joven, ponerlo frente al consejero al mismo nivel, ya que tiene la oportunidad de mostrar que son individuos con talento, recursos e intereses. O sea, la relación debe de ser horizontal. Al comenzar con fortalezas, el consejero da al adolescente la oportunidad de exhibir sus características positivas, y esto puede ser una perspectiva refrescante para él. Los consejeros necesitan hacer preguntas pertinentes que proporcionen información significativa. Esto puede usarse en la evaluación de necesidades de consejería. En síntesis, quisiera dejarles el mensaje siguiente. Al saber que no todas las personas somos iguales, ni pensamos iguales, ni vemos el mundo igual, tenemos que enfocar nuestra orientación y nuestra consejería hacia la persona, hacia la configuración de su personalidad, hacia el contexto en el cual esa persona se ha formado como una personalidad, y por lo tanto hay que resaltar y destacar estas fortalezas. El abordaje no puede ser directo, y lo que nosotros tenemos que hacer como orientadores, como consejeros, es hablarle al joven de tal manera que ganemos su confianza, de tal manera que podamos conocer cosas muy íntimas. Como decía Gabriel García Márquez, tenemos tres tipos de vida: una vida pública, una vida privada y una vida íntima. Tal vez conocemos del joven su vida pública, cómo es él en clase. No conocemos su vida privada, cómo es en su casa. Y mucho peor aún, no conocemos cómo es él por dentro, qué siente y qué piensa. Esa sería su vida muy personal, su vida íntima. ¿Qué es lo que hace él cuando se encierra en su cuarto? Llegar a ese punto es difícil, pero no imposible. Yo he llegado a conocer casos, por ejemplo, de jovencitas que han hecho hasta 3 abortos. Y lo han hecho de una manera muy fatal, poniendo en riesgo su vida. Y que lamentablemente me lo han contado después que esto ya ha pasado, que esto ya ha ocurrido. Con sustancias salínicas, que lo que hacen es quemar al embrión. Porque ni siquiera no es un curetaje, sino es una especie de jabón que se introduce en la parte íntima y que quema al embrión por dentro. En otras palabras, como que sancochara la matriz. Ese tipo de abortos salvajes existen.
O el tema del alcoholismo, que hoy en día el joven lo toma con banalidad, ¿no? Profe, nos vamos a ir a tomar, ¿no? Como si fuera una hazaña, como si fuera algo bueno. Ayer me he pegado una bomba, como si hubiera que aplaudirles. Hay que hacer orientación sobre eso, sobre defensa de la vida. Hay que hacer prevención en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas. Bueno, con esto quiero entonces destacar que cada joven, al tener estilos de pensamiento diferentes, lo que tenemos nosotros es que detectar, determinar estos estilos de pensamiento, agruparlos y darles una orientación en base a su forma y manera de pensar y ver el mundo. Muchas gracias. Bien, fuerte aplauso para el profesor. Bien, el día de hoy hemos podido escuchar a cada uno de los ponentes y vemos un tanto la importancia del tema de conexión o relación que existe entre docente y estudiante, o llamemos nosotros consejero y estudiante, tutor y estudiante, o en todo caso orientador y estudiante. La importancia de la comunicación, la importancia del saber escuchar, que muchas veces, ¿no?, como docentes apreciamos desde nuestro modo de pensar y desde nuestro modo de ver el mundo. Hay veces también hay que reconocer que el hecho de tener en el aula ese tema de relaciones interpersonales o intrapersonales, que de una otra manera lo mencionaba la profesora, genera un tema muy importante en el tema de orientación, que significa en todo caso tener en cuenta el hecho de cómo persona es nuestro estudiante, como alumno. Esa persona requiere de desarrollo y ese desarrollo lógicamente lo tiene que llevar a cabo él como persona, como también su acompañante, en este caso el tutor que está en el aula, que muchas veces no debe reconocer que debe hacer orientación, debe hacer tutoría. Hemos podido escuchar de cómo enfocar el tema de tutoría desde el paradigma vygotsquiano, el tema que tiene que ver con integrar al estudiante en una vida universitaria que tiene muchas desventajas lógicamente para un alumno o un estudiante que viene con ciertos desajustes en diferentes niveles, como lo mencionaba la profesora, lo cual eso se muestra en una etapa de desadaptación, se puede decir, para luego entrar a una etapa de adaptación universitaria. El tema afectivo, un tema bastante importante que muchas veces nosotros descuidamos porque reconocemos en el aula que nosotros solamente entramos al aula a dictar clases, ¿no? Y no tenemos en cuenta muchas veces las necesidades e intereses de los estudiantes, un tema que muchas veces los alumnos piden a gritos, si es necesario mencionarlo. Muchas veces ellos tratan de que alguien les escuche y en el aula hay necesidad de tener en cuenta esa parte. El desarrollo de la persona como desarrollo humano se sugiere